Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más acá en Reflexiones Culturales. Soy Sandro Álvarez y bueno, semana a semana te vengo a ofrecer distintos exponentes, en estos periodos exponentes de la literatura, pero vamos a combinar un poco más adelante con, digamos, gente de la exposición artística, musical, y como hemos efectuado en anteriores oportunidades, como por ejemplo pintores, ¿no?, de renombre. Pero bueno, hoy te vengo a ofrecer un poco un comentario, lo hago de forma de divulgación para que vos te sientas partícipe de la vida de este escritor francés llamado Honoré de Balzac. Honoré de Balzac nace en 1799 en una ciudad de Francia. Después, en su adolescencia, se traslada a París a estudiar de notario. Pero hay un paréntesis entre esos 18 años en donde él afronta un poco la responsabilidad de estudiar Derecho y de trabajar de notario desde sus comienzos, desde sus primeros años de vida hasta los 18 años, ¿no es cierto? Él tuvo un poco la mala suerte en su vida de que sus padres no lo aceptaran. Es como que fue designado, los padres lo designan a un asilo de niños, y eso en donde ahí lo marca un poco. Está apegado a la soledad de su niñez, está apegado también a las burlas de sus compañeros, y escapa habituándose en una gran biblioteca de ese orfanato, y ahí pasa las horas leyendo distintos clásicos, ya cuando tiene 10, 11, 12, 13 años. Después sus padres los ven una vez al mes, 2 veces al mes a Honoré de Balzac en su niñez un poco tristemente llevada adelante. Después tenemos su proyecto de estudiar notario, estudia Derecho 2 o 3 años, pero ahí, una vez que empieza a trabajar como notario, bien digo, empieza a ser conquistado por el gusto de la literatura. Y es que en 1819, 1820, empieza a trabajar y a hacer sus primeros relatos en las distintas novelas de folletín, esas novelas de folletín que se publicaban y que, bueno, según los críticos y biógrafos de la época, daban un poco de una impresión vaga y una impresión de baja calidad literaria. Pero acá no empieza lo de Honoré Balzac. Lo de Honoré Balzac comienza con una especie de emprendimientos comerciales. Él era una persona que le gustaba la buena vida, era una persona que le gustaba por sobre todas las cosas una vida suntuosa, una vida con grandes lujos. Y ahí emprende empresas como comprar una editorial, empieza a publicar los distintos trabajos de Molière, una colección de Molière que fracasa realmente, y termina vendiendo los libros en muy bajo precio. La realidad de Honoré de Balzac se precipita a una especie de exigencia por el trabajo de la escritura. Es que en 1925-26 empieza a darse cuenta que lo más importante en su vida era la escritura, y emprende ese aventuresco trabajo. Y nos encontramos ya con el camino precipitado de Honoré de Balzac en la escritura. Él empieza a trabajar exhaustivamente y en un periodo, escuchá bien, en un periodo de 15 años escribe más de 100 novelas.
Lo real de todo esto era que él quiere un poco reflejar al lector, reflejar a todos los lectores la condición humana de la Francia de aquel entonces. Francia en la década del 1815 a 1835. Él quiere reflejar todas esas vivencias de una literatura realista, de una literatura en donde un poco inventa solitariamente en su trabajo nocturno bajo las grandes tazas de café. Era un gran adicto al café y bueno, relativamente a eso vienen sus grandes problemas de salud. Y bueno, tenemos como obras fundamentales Piel de Zapa, una obra que refleja la realidad de Francia de aquel entonces, de las familias. Tenemos también Papá Goriot. Papá Goriot un poco despreciado por sus hijas, porque cuando ya empieza ese personaje central, padre de esas hijas, a decaer en su vejez, un poco se aprovechan ellas y absorben su fortuna y lo dejan de lado. Un poco esas cuestiones pasan en las novelas de Balzac. Un poco está reflejado el espíritu civil, el espíritu urbano, el espíritu de la sociedad de Francia de aquel entonces, de París específicamente. Él alcanza a escribir 105, 106 novelas, pero el proyecto era escribir un total de 140 novelas y empezar a diagramar una especie de historias interconectadas que reflejen la sociedad de París y la sociedad de Francia. Lo cierto que hay una novela que marca un poco la peripecia de la miseria humana, la avaricia, un poco el interés por lo material, ¿no es cierto? Es una novela que se llama la novela de Eugène Grandet. Esa novela refleja un argumento chocante, un argumento en donde se interlaza las distintas pasiones y demonios de esa realidad en Francia. Después tenemos, él siempre también se fue un poco, siempre estuvo manejado, un poco entusiasmado por los grandes emprendimientos comerciales y empresariales que definitivamente en la vida de Honoré Balzac fracasaron todos, ciertamente. Y tenemos a un Balzac ya decaído, ya con problemas de salud, decrépito, en donde cerca de a los 50 años se encuentra gravemente enfermo por su excesivo hedonismo, por su excesiva 15 horas. Calculemos que él escribía 15 horas diarias bajo, bueno, he repetido ya, innumerables tazas de café. Y bueno, esa obra ese emprendimiento sobre específicamente la escritura dura 15 años y en esos 15 años produce esas más de 100 novelas y bueno, es un poco la repercusión y un poco el pase de factura que le da el destino en esas incansables, inagotables, en su soledad, aislado, sus horas de escritura. Y bueno, tenemos entonces esa superproducción en esos 15 años que reflejan, lógicamente, la sociedad de Francia. Bueno, y ahora te voy a sugerir lecturas, ¿no? Que siempre me gusta a los televidentes sugerir a mis amigos que hace ya más de 3 o 4 semanas que empiezan a acompañarme con estas reflexiones culturales. Te voy a sugerir un libro que me llamó mucho la atención cuando lo leí. Mi planta de naranja lima,
Mi planta de naranja lima es un libro llamativo. Es de un autor brasilero, José Mauro de Vasconcelos. Es un autor que fue actor también, y fue también, creo que músico. Acá está concentrada la miseria y la riqueza del ser humano. La riqueza porque en su condición humilde un chico sueña y un chico con los sueños hace maravillas. Y es muy cierto eso. Mi planta de naranja lima te lo recomiendo. Es un libro para leerlo, un libro para que estés un poco cerca de la dicha y de los sueños de un niño. Después tenemos acá a Juan Gelman, el reconocido poeta, Valer la pena. Este volumen concentra numerosas poesías que, bueno, como dice el título, ¿no? Vale la pena ser leído, porque acá está un poco el río, un poco solo eso, poemas como diferencias, poemas como vides, poemas como poetas. Hay un poema que se titula Poetas y un poco él con su pasión poética trata de reflejar, o mejor dicho, se propone reflejar la condición del poeta en nuestro planeta. Y después tenemos un poco hablando de literatura local. Siempre trato de sugerir autores de la literatura puntaltense. Y acá tengo en mis manos un libro de José Gaspar Totoro, Marea que no marea. Él lo sacó junto con otro libro de narrativa. Marea que no marea concentra poemas muy logrados por José Gaspar Totoro y dignos de leer. Muchos poemas que son realmente un disfrute de la lectura, específicamente en este caso y en el anterior de poesía. Bueno, yo una vez más quiero agradecerte la atención y agradecerte este momento que hemos disfrutado en este programa con Honoré de Balzac, y prometo más adelante lo estoy preparando. Más adelante prometo hablar de cantantes, prometo hablar de gente de la cultura del espectáculo también. Bueno, una vez más, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.